entonces lo anunciado, la entrevista con Óscar Vidarte, reconocido internacionalista. Óscar, gracias por aceptar nuevamente una nueva invitación, quiero decir. Francisco, un placer estar nuevamente con ustedes. Para mí es muy grato estar nuevamente en TV Perú. Muy bien, efectivamente, eres de la casa, eres de la casa. Bueno, a ver, primero una primera pregunta. Respecto del discurso del nuevo canciller, ¿tú qué cosas rescatas, digamos, como puntos positivos desde tu punto de vista, obviamente? Cosas que te preocupan, insuficiencias, si nos puedes hacer un breve resumen. A ver, en primer lugar, habría que señalar que el discurso del canciller, sobre todo el primero, el que dio cuando tomó pues, el mando de Torre Tagle, pues para mí es un discurso que mantiene en grandes rasgos algunos de los principales ejes de la política exterior peruana. Es decir, si muchos esperaban que este fuera un discurso revisionista, un gobierno revisionista en materia de política exterior, si seguía de alguna manera el plan de gobierno o el ideario inicial de Perú Libre, pues el discurso ha demostrado algo totalmente distinto, ¿no? Hay un mantenimiento de las bases. Por ejemplo, el actual canciller ha señalado la importancia de la pandemia, de la prioridad que significa para Torre Tagle la pandemia. Y eso es algo que se viene dando en los últimos 2 años. Hemos hablado de cooperación, de multilateralismo, de derechos humanos como puntos centrales. Y yo creo que esos son ejes que son importantes en la política exterior peruana, pues por lo menos las últimas 2 décadas. Así que yo creo que en ese sentido no estamos frente a una política exterior revisionista, aunque probablemente sí reformista, en tanto incorpora una serie de elementos que estaban o están en la política exterior peruana, pero le da un poco más de importancia, ¿no? Como por ejemplo hablar de la diplomacia social, la Agenda 2030, el tema de la paridad de género, el tema de la reforma del ministerio para evitar casos nuevamente de acoso laboral y sexual, el tema consular y la defensa de nuestros connacionales, y de ahí también algunos claramente temas que son propios de una agenda progresista, como si pensa cómo piensa la integración hace énfasis en comunidad andina, integración sudamericana. Yo creo que me pareció interesante que incluso se mencionase a la Alianza del Pacífico. Ahora, ¿qué temas faltan? Yo creo que faltaron algunos temas. Yo creo que temas como, por ejemplo, la relación con nuestros vecinos, el vecindario inmediato, creo que era importante hacer una mención. Tenemos gabinetes binacionales en la segunda parte de este año, tenemos una agenda importante a nivel bilateral que creo que debió haberse también explotado. Creo que otro punto también que se debió haber explotado es la relación con las potencias mundiales, que son fundamentales para nuestros intereses, Estados Unidos, China. El presidente visitó en su momento al embajador chino, pues hace pocos días la embajadora de Estados Unidos se ha reunido con el canciller, así que yo creo que ahí también hay una agenda importante. Y por último, un tema que a mí me parece también muy importante es la importancia que deberíamos darle al Asia-Pacífico, ¿no? Que tampoco está presente en el documento. Creo que el Asia-Pacífico merecía un espacio especial, sobre todo porque se ha ido consolidando en las últimas 2 décadas como el centro de poder político, económico en el mundo. Así que el Perú, al encontrarse ubicado justamente en esa zona geográfica, sería importante que haya una mención acerca de lo que significaría para el Perú la prioridad del Asia-Pacífico. De acuerdo. Ahora, hablando precisamente de integración, ¿no? Esa es una pregunta que también le hice a Ramiro Escobar y a otros con quienes he conversado esto. El tema, por ejemplo, de UNASUR, la pregunta que yo me hago es que efectivamente, bueno, es un espacio que en algún momento existía, que bueno, ya sabemos todas las polémicas que se generaron. La pregunta que yo me hago es hasta qué punto efectivamente se puede hacer renacer UNASUR, teniendo en cuenta que hay gobiernos, ¿no? Que hay, de todas hay una dicotomía, ¿no? Entre gobiernos que podríamos considerar de derecha y gobiernos de izquierda. Sí. ¿Hasta qué punto eso es realmente realizable? Sí, yo creo que somos conscientes, o el gobierno es consciente, que es importante promover la integración regional en un mundo pues, que hace frente a problemas como la pandemia y otros problemas globales. La integración o la respuesta conjunta es fundamental. Ese es el primer punto. Y yo creo que en ese ámbito la integración sudamericana, que no tiene pues un poco más de 20 años,
resulta también de gran importancia. Ahora, en la práctica yo creo que es muy difícil renacer UNASUR cuando muchos de sus ex miembros o de los países que la conformaban se han retirado. Además, habría que pensar que tampoco existen grandes liderazgos, ya que estos procesos de integración regional requieren de grandes liderazgos. UNASUR en su momento tuvo el liderazgo inicial de Brasil, que claramente marca la pauta dentro de o que marcó en su momento la pauta de la política regional. En este momento, en la actualidad, pues, no solamente existen diferencias, yo siempre creo que las diferencias son un tema que se puede superar. Creo que los países pueden ser pragmáticos y superar sus diferencias políticas e ideológicas. Lo hemos visto y ejemplos muchos tenemos. Un ejemplo es el acercamiento entre Correa y García, pues para finalizar el acuerdo de límites marítimos. Yo creo que se puede ser, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas, muy pragmático. Sin embargo, a pesar de eso, creo que no existen grandes liderazgos en este momento y además la situación interna por la que atraviesan muchos de los países sudamericanos hace muy difícil pensar en el corto plazo en la integración sudamericana. Ahora, yo entiendo que el gobierno utilice el elemento UNASUR. A mí me parece que es un tema simbólico, en tanto, si bien somos conscientes que en la práctica es muy difícil que UNASUR pueda renacer, yo creo que UNASUR tenía una serie de herramientas, como el Consejo de Defensa Sudamericano, para citar una de ellas, que creo que pueden ser rescatadas como mecanismos que ya se han venido desarrollando, han habido un montón de reuniones, es decir, ¿por qué olvidar todo lo que se trabajó en UNASUR en torno a democracia, en torno a seguridad, en torno a infraestructura, en torno a energía? ¿Y por qué olvidar todo eso y no trabajar sobre esas bases? Yo creo que por ahí debería ir pues este intento de mantener algunas de las bases de lo que conocimos en su momento como UNASUR. Ahora, precisamente un poco para beneficio del público y para aterrizar el tema, ¿no? Tú hablaste del Consejo de Defensa Sudamericano. ¿Qué concretamente, qué aportaba, qué cosas sí exactamente? Porque efectivamente se ha hablado mucho de ese consejo, ¿no? En general, como que algo, Sí, un paso positivo. Pero concretamente, ¿qué cosa significaba, qué cosa aportaba? lo que sucede es que para pensar en la integración en el mediano y largo plazo en otros países, hay un elemento fundamental, central, que es necesario pues eliminar o reducir, y son las desconfianzas que aún existen entre nuestros países, desconfianzas que tienen un componente militar claramente establecido. Entonces, el mejor mecanismo para reducir esa desconfianza que son necesarios, Europa tuvo que caminar por ese camino, es decir, en Europa tuvieron que reducirse todas esas desconfianzas militares después de dos procesos bélicos para recién pensar 40 años después en lo que fue o lo que conocemos hoy como la Unión Europea. En el caso sudamericano, nosotros no hemos tenido conflictos como los europeos, pero aquí existen muchas desconfianzas que se plasman en la relación entre Colombia y Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Brasil, etcétera. Bueno, el Consejo de Defensa Sudamericano lo que buscaba es generar ese espacio a través de mecanismos o de medidas de confianza mutua para justamente reducir esas desconfianzas y permitir en el mediano y largo plazo pues un real proceso de integración, porque en la práctica, seamos sinceros, UNASUR en lo que existió no fue realmente un proceso de integración, porque no tuvo ningún tipo de construcción supranacional, era claramente intergubernamental, en otras palabras, todas las decisiones las tomaban los estados. Yo creo que era un proceso a mediano y largo plazo, pues, y en ese proceso creo que la reducción de desconfianzas en el ámbito militar era fundamental. Y eso es una pregunta porque la verdad es que no recuerdo. Eso podía, de repente, con la perspectiva en el mediano o largo plazo de reducir los gastos armamentísticos, por ahí también podría ser la También, cosa. también. Recordemos que, si mal no recuerdo, el presidente García en su segundo gobierno tuvo mucho interés por impulsar esa agenda, entre otros temas. Es decir, todo el tema armamentístico, reducción, comparación, etcétera. Sí, también ahí estuvo inserto pues ese debate. De acuerdo, ok. Ahora, ¿qué piensas tú de esto, de esta propuesta de López Obrador, del presidente mexicano Andrés López Obrador, respecto de la OEA, de reemplazar la OEA por un organismo de integración que sería ya latinoamericano? O sea, estarían excluidos, obviamente, Estados Unidos y Canadá. ¿Eso te parece razonable? ¿Una barbaridad? A ver, dos cosas. Lo primero es que
técnicamente ya existe algo que conocemos como la CELAC, que juega el papel de la OEA sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Y la situación de la CELAC, como todos conocemos, es una situación bastante complicada, compleja, un escenario muy crítico para el multilateralismo regional. Así que técnicamente ya existe algo que reemplaza a la OEA sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Ahora, yo creo que, punto número 2, creo que en algo que se equivoca el presidente mexicano es hablar de integración al mencionar a la OEA, porque la OEA no es un mecanismo de integración, es un foro político, es un foro de debate político, de articulación política. Entonces la OEA nunca ha tratado, y esta confusión existe cuando equiparamos palabras, creo que erróneamente, como cooperación, integración, creyendo que son sinónimos. Y la OEA es un espacio de cooperación, pero no un espacio de integración. Y lo que dice Andrés Manuel López Obrador es que él buscaría crear, y esto me suena muy difícil que se pueda hacer en este momento en la región, ¿ok? Una especie de Unión Europea Latinoamericana, incluso menciona, habla de la Unión Europea aplicada a Latinoamérica. Entonces, claro, en un momento tan difícil de crisis del multilateralismo, de crisis económica, de crisis política y social dentro de muchos países de la región, pensar en esos términos, pues creo que se me hace muy lejano, ¿no? México, la pregunta es, ¿México va a liderar este proceso? Porque también necesitamos esos liderazgos. Por lo menos durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no ha tenido mucho interés por los temas latinoamericanos, excepto esta última semana, porque en la última semana hemos conocido no solamente esta propuesta, que espero que tenga detrás el liderazgo de México, sino que además también hemos conocido que México va a ser sede de las negociaciones entre la oposición y el oficialismo venezolano. Y ese tema también pone a México nuevamente en las pantallas de la política regional, algo que por lo menos durante el primer año y medio del gobierno o 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no había realizado. De acuerdo. Bueno, y precisamente tú has tocado el tema de Venezuela, ¿no? Y es un tema efectivamente de discusión, obviamente. La propuesta esta, ahí sí se está viendo una inflexión, ¿no? Por parte del nuevo gobierno, del gobierno acá, del nuevo gobierno peruano. No se ha dicho oficialmente, que yo sepa por lo menos, que el Perú se retira, ¿no? Me parece, tú me vas a corregir, pero me parece que no he visto una declaración explícita de retirarse ¿cómo se llama? Del Grupo de Lima. Pero sí se ha dicho que lo que se quiere es más bien trabajar con el grupo de contacto, ¿no? Y bueno, y ha habido este acto, digamos, que tiene un peso simbólico significativo de haber recibido al canciller venezolano Arreaza. Sí. Digamos, ¿cómo ves tú este nuevo escenario? A ver, yo creo que el debate en torno al Grupo de Lima en el Perú está mal direccionado. El debate en el Perú es, ¿debemos seguir en el Grupo de Lima o debemos salirnos del Grupo de Lima, ¿no? Para aquellos que dicen que debemos quedarnos, pues reafirman el enfrentamiento a la dictadura venezolana, ¿no? Y los que reafirman que no debemos ir, pues afirman o hacen énfasis en la ruptura de lazos neocoloniales, etcétera. Yo creo que es un debate equivocado. ¿Por qué? Porque el Grupo de Lima ha fracasado. Su estrategia, lo que en un momento en el 2017 generó muchas expectativas, luego no las llegó a cumplir. Su estrategia confrontacional, reconociendo a Guaidó sin realmente ostentar el poder, la estrategia de enfrentamiento, incluso utilizando la herramienta humanitaria para doblegar o fracturar la unidad de las Fuerzas Armadas venezolanas en su momento, y luego el apoyo que, no al Grupo de Lima, pero casi todos los países del Grupo de Lima le dieron al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra el régimen de Maduro. Es decir, yo creo que el Grupo Lima ha terminado fracasando, ¿no? Perdiendo legitimidad, a tal punto que inclusive en Estados Unidos, esto lo dice Andrés Oppenheimer en una columna que publicó en marzo en un diario peruano, él dice que en medios diplomáticos estadounidenses se estaría viendo la posibilidad de crear algo así como un G8 liderado por Estados Unidos y con la presencia de algunos países latinoamericanos donde no estará el Perú, ante, obviamente, la crítica situación del Grupo de Lima, etcétera. En otras palabras, incluso Estados Unidos está viendo nuevos caminos. Y ese es el problema. Me parece que la discusión no debe ir por debemos seguir o no el Grupo de Lima, sino la discusión debe ser
¿Cuál debe ser el camino a seguir en este momento? Frente al fracaso de las opciones más de presión, de enfrentamiento, de confrontación. ¿Cuál es el camino a seguir, no? Y en ese contexto, el gobierno peruano ha decidido que el camino a seguir es el camino del grupo de contacto, el camino del diálogo, ¿no? Del diálogo y la crítica a las sanciones económicas, principalmente, ¿no? Esa es la ruta a seguir. No sabemos si esto implica necesariamente la salida del Grupo de Lima, porque recordemos que en los últimos años el Perú estuvo impulsando mucho el acercamiento del Grupo de Lima al Grupo de Contacto. Mucho lo impulsó, lo que al final no se pudo dar en toda su expresión, porque uno de los grandes temas que siempre se ha cuestionado en la región es por qué tenemos a una región fracturada, algunos en el Grupo de Contacto, otros en el Grupo de Lima, y esto es lo único que beneficia es al chavismo. ¿Por qué no hay una acción conjunta frente al chavismo cuando en el fondo todos queremos lo mismo, una democratización de Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que no sabemos todavía qué significa esto, si realmente es una salida del Grupo de Lima o va a tratar de acercar al Grupo de Lima al Grupo de Contacto. Creo que lo vamos a saber en el mediano plazo, pero en el corto plazo, pues es evidente que hay un acercamiento a esta estrategia fundamentada en el diálogo y el cuestionamiento a las sanciones económicas que hoy pesan sobre Venezuela. Ahora, efectivamente, y no he visto tampoco, yo no he visto que haya habido declaraciones de cancilleres de países miembros del Grupo de Lima, abogando por el Grupo de Lima. No he visto, por lo menos, sí más bien he visto lo contrario, ¿no? Por ejemplo, por parte de Argentina, ¿no? Ahora, el tema es, efectivamente, tú mencionás las sanciones. Ahora, el grupo de contacto, que quiero recordar al público, que es un grupo de alguna manera movido por la Unión Europea, al que se suman, ¿no? Se suman países latinoamericanos, en fin. Ahora, la Unión Europea, tú hablas de las sanciones, pero la Unión Europea sí ha aplicado sanciones individuales, ¿no? A algunos miembros del régimen venezolano. O sea que el diálogo que plantea la Unión Europea no está, digamos, reñido con algunas sanciones. Hoy, esto para decirle al público, efectivamente hay sanciones que son a individuos y que consisten básicamente en prohibiciones de viajar a los países que aplican las sanciones, ¿no? Esa es una. La otra es embargo sobre bienes que podrían tener en esos países que aplican las sanciones, o sea, cuentas o bienes inmobiliarios, y están las sanciones al país, a la economía del país. Tú dirías, en todo caso, cuando se dice tenemos que acabar con las sanciones, incluso decir, oiga, pero incluso acabemos con las sanciones individuales, porque claro, se entiende que las sanciones económicas perjudican finalmente, en última instancia, a la población. Pero ¿está reñido el tema de las sanciones con una acción para llevar, una negociación para llevar a una democratización del país? A ver, el gobierno peruano no ha hecho esa diferenciación. Yo me imagino, o por lo menos yo creería que cuando hablamos de sanciones estamos hablando de las sanciones al país y no estas sanciones individuales contra personajes que afectan solamente su patrimonio o sus derechos, digamos. Porque finalmente Venezuela tiene sanciones implementadas contra la economía venezolana que afectan principalmente a la población, a la más vulnerable, incluso promoviendo, fomentando aún más procesos como el migratorio que hemos visto en los últimos años. Y además porque las sanciones, y esto hay estudios que lo han demostrado, las sanciones internacionales tienen un efecto muy, pero muy reducido en escenarios como el venezolano, muy, pero muy reducidos. Y terminan siendo la mejor opción, menos costosa para aplicar por parte de los países para hacer algo en este tipo de situaciones. En otras palabras, pues es inhumano, afecta a la población más vulnerable y su efectividad o su eficacia es bastante reducida para, en este caso, tentar o buscar pues cambios en el régimen político venezolano. En otras palabras, yo creo que las sanciones en ese sentido no son aplicables o no deberían ser aplicables. Probablemente el caso cubano pueda ser uno de los casos más emblemáticos de fracaso de sanciones que tengan como objetivo la democratización de un país. De acuerdo. Entonces tú dices que habría que levantar las sanciones, ni siquiera condicionar ese levantamiento a un progreso en términos de democratización. Recordemos además que las negociaciones que se van a iniciar en México parten con un tema fundamental desde la perspectiva o desde el lado oficialista, y es
la reducción de las sanciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un tema de debate inicial muy importante, pues si es que queremos pensar en algún tipo de acuerdo negociado en el futuro cercano que permita pues la realización, como lo ha dicho el gobierno peruano, de elecciones justas, democráticas y bajo estándares internacionales. De acuerdo. En realidad, pues hay muchas más cosas que quería conversar contigo, pero como siempre, el tiempo es tirano. Así que será para otra vez. Oscar, nuevamente, otra vez gracias por tu participación y será, como digo, hasta otra ocasión. Francisco, un placer y cuando quieran yo estoy muy contento de participar de tu programa. Gracias.